Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 253 y se titula Expedición a El Salvador. Y voy a hablar de lo que explica directamente el título, que he hecho una expedición humanitaria a El Salvador. He participado en una expedición como médico, como oftalmólogo. Antes de empezar a hablar del tema, un pequeño aviso. Es posible que no lo notéis mucho, pero he cambiado un poquito la forma de grabar. Concretamente he cambiado el micrófono. Hasta ahora, en los últimos años, he estado utilizando el micrófono que llamamos de condensador, un tipo de micrófono concreto. Es un micrófono que me gusta mucho, me gusta cómo se oye mi voz y cómo queda la grabación. Pero ahora mismo no puedo utilizarlo porque hay un problema de humedad. Donde vivo hay mucha humedad y me está dando muchos problemas este micrófono porque la humedad parece que se mete entre las membranas del condensador. Y ahora de momento no voy a seguir utilizándolo. Lo guardo, no lo voy a vender y no renuncio a utilizarlo más adelante. Pero ahora me he cambiado a un micrófono que se llama dinámico. Un tipo de micrófono que es el más habitual que se usa en el podcasting. No voy a hablar hoy de este tema, tampoco quiero aburrir a la gente que no le gusta mucho hablar de podcast o de cosas técnicas de micrófono, pero simplemente aviso que todos los episodios que habéis oído anteriores a este durante bastantes años han sido con micrófono y este es con otro micrófono. Espero que no se note demasiado el cambio y quizás más adelante hable de este tema o quizá en el grupo de Telegram. Bueno, volviendo al tema, voy a dividir el episodio de hoy en 3 partes. Voy a hablar un poquito de la organización previa, todo lo que hemos tenido que hacer antes de la propia expedición. Luego voy a describir la expedición como tal, lo que hemos estado haciendo, y luego un pequeño apartado de conclusiones, o mejor dicho, mis impresiones sobre la expedición. Esta expedición lleva planeándose desde hace muchos meses, creo que desde agosto del año pasado, con lo cual, entre otras cosas, me ha dado tiempo a planificarlo con antelación. Sabíamos exactamente los días que nos íbamos a ir y como no quería durante esas 4 semanas originalmente que me iba a ir a El Salvador, no quería dejar de publicar tanto el podcast de Ocularis como el del Parche de Odín. Lo he ido preparando y entonces he grabado con antelación los episodios que hemos estado oyendo estas últimas semanas, para, como digo, que todas las semanas, todos los domingos tuviéramos un episodio. Y por eso, aunque este micrófono que estoy utilizando ahora lo había comprado antes, todavía hemos estado oyendo episodios que había grabado previamente con el otro micrófono de condensador. Al final, por motivos que voy a explicar más adelante, hemos estado menos tiempo, hemos estado más o menos 2 semanas, cuando habíamos planificado estar 3 o 4 semanas, y por eso ya tenía varios episodios ya grabados con su numeración, por lo que este episodio no lo grabo justo después de volver de la expedición, sino tengo que dejar que pasaran 2 episodios que ya estaban grabados y numerados en su orden correcto, por si alguno me seguís en redes sociales o en Telegram, que ya he estado hablando de que ya había vuelto de El Salvador y sin embargo he tardado varias semanas en grabar este podcast. Bueno, pues por este motivo. Inicialmente la idea de esta expedición ha surgido de un contacto que tenemos en Suecia, un médico que conocíamos de Suecia, pero que es salvadoreño. Y entonces empezó a organizar una expedición de ayuda humanitaria de médicos cirujanos que fueran de allí, digamos de aquí, de Europa, que fueran allí a El Salvador a colaborar en los hospitales para hacer cirugías oftalmología, ¿no? Cirugías de ojos. Y como nos conocía a nosotros y se llevó una buena sensación, contactó con nosotros, con mi mujer y conmigo, a pesar de que ahora nosotros estamos viviendo en España. En principio no es mayor problema porque, él estaba pensando en llevar un equipo fundamentalmente sueco, pero aunque nosotros somos españoles, como hablamos sueco, pues no hay ningún problema en ese sentido a la hora de organizarlo. Por una serie de avatares, al final no ha sido realmente un equipo sueco, con médicos suecos, enfermeras suecas, todo el mundo sueco y nosotros 2, que aunque fuéramos españoles, hablábamos sueco y nosotros nos integramos en ese grupo, sino al final ha sido un equipo de 4 médicos españoles, 4 médicos cirujanos españoles, 2 optometristas que también son españolas y el resto de personal, fundamentalmente enfermeras
y auxiliares y también intérpretes suecos. O sea que ha sido una mezcla, una campaña mixta de suecos y españoles, pero fundamentalmente los cirujanos y las optometristas hemos sido españoles y el personal que ha ayudado a estos cirujanos eran suecos. Pues eso, sobre todo enfermeras y auxiliares. También ha habido una residente de oftalmología de sueca, pero de eso ya hablaré un poco más adelante. Además de lo que me ha tocado el trabajo o la labor que he hecho durante estas 2 semanas de cirugía allí en El Salvador, durante estos meses anteriores ha habido que hacer una labor organizativa importante. Reuniones entre nosotros, entre el equipo para preparar las cosas, pero sobre todo de preparación. A mí me ha tocado meterle bastantes horas en organización de material, porque para preparar la cirugía, pues material quirúrgico, material fungible, lentes intraoculares, una serie de cosas. Además, no ha sido fácil porque pedimos un proveedor, luego después no funcionaba ese proveedor, había que hablar con otro proveedor. Han sido muchas horas de mirar catálogos, tomar decisiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo no he estado en el equipo, digamos, gerente, en el sentido de que yo estaba tomando decisiones. Yo era un currito que me decían, oye, mira, Rubén, hay que elegir este material para estas cirugías, tú como eres cirujano, porque el médico que estaba organizando todo esto realmente no era cirujano, no operaba las cirugías que íbamos a operar allí, con lo cual no tenía esos conocimientos. Entonces, bueno, me toca a mí, pero más que yo en el equipo organizador, en el equipo de, bueno, pues de hacer ese tipo de gestiones o tareas organizativas, pero sin decidir. Esto lo digo porque, aunque me estoy adelantando un poquito, una de las enseñanzas que hemos aprendido después de esta expedición, que es la primera que he hecho de este tipo, es que a nivel organizativo se puede hacer de otra manera. A nivel de financiación, que ha habido importantes problemas en esta campaña, como otras cosas a nivel organizativo, con qué personas tienes que hablar, qué no se ha hablado. En fin, la organización ha sido mejorable, aunque la experiencia ha sido muy buena realmente, pero nos hemos traído lecciones para próximas expediciones para hacerlo de otra manera. Ya de forma práctica, al final nos hemos dividido en 2 equipos, aunque íbamos una expedición unida, íbamos realmente 2 equipos. Un equipo con 2 cirujanos, los 2 compañeros que venían para operar cataratas, que iban a un hospital, y luego otros 2 cirujanos que nos hemos ido a operar estrabismo en niños en un hospital infantil. Esto ha ido cambiando porque al principio yo iba a operar cataratas, luego he ido cambiando las cosas porque he cambiado de hospital y tal. Al final no hacía falta tantos cirujanos de cataratas, pero surge la necesidad de operar a niños de estrabismo. Y bueno, pues lo cambiaron todo esto y bueno, la verdad es que yo estoy muy, muy contento con la labor que hemos hecho. Nuestro equipo, el que iba al hospital de niños, un hospital de El Salvador llamado Hospital Bloom, que es un hospital de referencia a nivel nacional en El Salvador como internacional, porque envían niños con patología de muchos tipos de países vecinos, como de Guatemala, de Honduras. Por lo tanto, es un centro importante en ese sentido porque reciben muchos pacientes, mucha patología. Y ahí fuimos el equipo, digamos, más pequeño, porque consistíamos en 2 cirujanos, 2 enfermeras que nos asistían durante la cirugía, aunque también estuvieron ayudando en los pocos días de consulta que teníamos, una optometrista y una residente de oftalmología que viene de Suecia. Tanto la optometrista como la residente, ambas 2 las conocimos en Gotemburgo, cuando yo he estado trabajando en Gotemburgo, que ha sido mi estancia más larga en Suecia, han sido 2 años y medio. Son personas muy válidas. La optometrista es española, aunque trabaja en Suecia, lleva muchos años en Suecia. Y la residente, ella sí que es sueca. Está a punto de acabar sus 5 años de residencia y también nos ha ayudado mucho, sobre todo en la parte de consulta, donde había muchas cosas que hacer. Trabajamos muy bien juntos cuando estábamos en Gotemburgo y ha sido una ayuda inestimable allí en El Salvador. El otro equipo, el que ha ido al otro hospital, al hospital de Sacamil, que es un hospital de adulto, ha ido para operar cataratas y no ha sido un equipo más numeroso porque había muchas más enfermeras y auxiliares. De esa actividad no voy a hablar mucho porque yo no he estado allí y tampoco he conocido mucho al personal. Lo que sí que hemos conocido ha sido a los 2 médicos que han ido.
Tanto a Juan Antonio como a Ignacio, no los conocía de antes. Ha sido un placer compartir con ellos estas 2 semanas. No porque nos habíamos visto en el trabajo, porque como decíamos estamos en hospitales separados y además a bastante distancia, sino porque hemos hecho un poco piña los españoles, que luego después hemos ido quedando y saliendo un poco. Y además porque nos ha gustado mucho la experiencia y bueno, planeamos hacer expediciones futuras, así que esperamos que esto solo haya sido el principio de muchas colaboraciones. Y yendo a lo concreto, han sido 2 semanas de trabajo en la cual nos hemos enfocado, nuestro equipo, el equipo que ha ido al hospital infantil, al que he comentado, al hospital de Bloom, nos hemos enfocado a hacer cirugías de estrabismo. Como esto lo llevamos organizando con meses de antelación, nos han ido preparando casos allí en el hospital para operar. También tengo que agradecer a la doctora Guardado, que es la jefa, la encargada de la sección de estrabismo de este hospital infantil, que es la que ya nos habíamos coordinado desde antes de ir allí, nos ha ido preparando los pacientes. Entonces lo que hemos hecho ha sido primero ver la mayor cantidad posible de pacientes que nos habían preparado, pero un poco los que son para indicar para operación, algunos que no se pueden operar en ese momento, la mayoría que sí, y el resto de días ir operando. O sea que de estas 2 semanas debemos llamar de jornadas de trabajo, bueno, ha sido voluntario, o sea, no nos pagaban, pero bueno, jornadas de actividad, por decirlo así, han sido la mayoría quirúrgicas. Además, estar de lunes a viernes, en horario de mañana hasta algo después de comer, no diría hasta media tarde, sino un poco antes, ha sido nuestra actividad asistencial fundamentalmente, sobre todo en quirófano, como decía. También hemos aprovechado las tardes y los fines de semana para conocer un poquito la ciudad, San Salvador, la capital, y también un poco lo que es el país. De El Salvador no conocía mucho antes de ir para allí. Un poco lo que todo el mundo sabe de, bueno, que antes estaba en lo de las maras y era uno de los países más peligrosos del mundo y desde que llegó Bukele y cambió todo eso, pues ahora es un país muy seguro. No voy a meter mucho en temas de políticas, ideologías, de si los derechos humanos y de si está en un estado de excepción, si hasta qué punto es una democracia, etcétera, etcétera. La verdad es que el país es muy seguro y hemos estado muy a gusto en él. Además, yo creo que hemos llegado en la temporada perfecta porque en esta época de finales de enero, comienzos de febrero, que es cuando hemos estado, que en otros sitios llamamos invierno, todavía está en el hemisferio norte, con lo cual correspondería invierno, pero como están en latitudes tropicales, realmente es lo que sería estación seca. Seca quiere decir que no llueve mucho. Entonces, para nosotros es un verano, bueno, quizás si vienes del sur de España o de otras zonas cálidas, no es verano, pero una temperatura estupenda, en manga corta en la mayor parte del tiempo, aunque se llame estación seca, a ver, eso hay selva tropical. O sea que seco es simplemente que no está lloviendo todo el día y no hay mosquitos, con lo cual, fantástico. San Salvador como tal está bien, se nota que es un país que está en vías de desarrollo, o sea, pasear por ahí, las aceras están un poco regular, el tráfico es horrible, pero la ciudad tiene cosas bonitas de ver, pues el casco histórico, lo que es la Biblioteca Nacional es estupenda, el Palacio Presidencial, que realmente es un museo, ¿no? Porque allí no vive el presidente, ni se hacen actos públicos, pero tiene una zona histórica que está bien. También hemos aprovechado los fines de semana para ir todo el grupo, íbamos pues 20 y tantas personas en total, y teníamos visitas organizadas a un lugar llamado La Joya de Cerén, que la denominan la Pompeya de Centroamérica. Yo creo que el nombre es exagerado, si vas pensando en eso te puedes decepcionar un poco. El concepto es parecido a que esa zona es muy volcánica y la lava, las cenizas de un volcán en erupción, sepultó una serie de construcciones prehispánicas, lo que permite conocer de primera mano una información muy, muy importante desde el punto de vista arqueológico, características de cómo vivían esos pueblos, creo que eran los pueblos mayas. Pero claro, no es que haya sido una ciudad que hubiera estado enterrada en lava, y compararlo con Pompeya es injusto. Realmente es un poblado, son 3 o 4 casas que se han conservado, que están muy bien, pero no hay que pensar que vas a encontrar una gran ciudad maya. O sea, no hay que compararlo con
pues cuando vas al Chichén Itzá o a otras ruinas de ese tipo, ¿no? De Mesoamérica, de tipo azteca o tipo maya, porque no son construcciones monumentales de ese tipo. Realmente se trata de un pueblo o de unas chozas, unas pequeñas viviendas de una aldea allí perdida, ¿no? Al lado de un volcán. Pero bueno, si no vas pensando que vas a encontrar una ciudad monumental, si no vas un poco con esa mentalidad de arqueológica, de aprender cómo vivían esos pueblos precolombinos, la verdad es que la visita está muy bien. También visitamos el Parque Nacional de El Boquerón, que es donde está el volcán de San Salvador. Es un área con varios volcanes, quizás el volcán más importante que hay al lado o digamos pegado a la capital. Y es una visita obligada porque es muy bonito la zona del volcán. Tienes una gran vista de lo que es el cráter y toda la zona. Es una visita, yo diría que obligada. También estuvimos en un área que se llama la Puerta del Diablo, que tiene un nombre feo, pero tiene unas vistas muy bonitas de todo ese valle y todas esas montañas, de esa selva centroamericana, todo eso muy bonito. También estuvimos visitando la Costa del Sol. También hay un lugar allí en El Salvador que se llama, pues eso, como la Costa del Sol, donde hay una playa de ese océano Pacífico que la verdad que estuvo muy bien, estaba casi vacía, muchas olas, muy divertido. Y ya digo, algunas de estas visitas, digamos las más guiadas, las hicimos todo el grupo, y otras de estas salidas más en la capital o cerca de la capital lo hicimos ya en plan grupo pequeño. Y aquí íbamos sobre todo el grupo de españoles, que somos los 4 médicos cirujanos, más las 2 optometristas, aunque un optometrista estuvo solo la primera semana, la segunda optometrista estuvo casi todo el tiempo, pero falló los últimos días, que se tuvo que ir antes. Y también se nos añadió al grupo de españoles, por decirlo así, nuestra residente de oftalmología de Gotemburgo. Así que lo que es el apartado social o de convivencia con la gente, muy bien, porque nosotros podemos volver a tratar con nuestras 2 compañeras de Gotemburgo, la optometrista, que era de España, la residente, pero además los 2 oftalmólogos del sur de España, Juan Antonio e Ignacio. La verdad es que ha sido un placer conocerlos y compartir estos momentos de visitar el país, que no han sido muchos porque hemos estado trabajando bastante, pero bueno, los pocos momentos que nos hemos podido escapar, pues hemos disfrutado mucho. Además de esto, tuvimos una especie de gala, o mejor dicho, una recepción en el Ministerio de Asuntos Exteriores allí de El Salvador, que nos hicieron una recepción muy bonita, y además bueno, nos prepararon unas muestras de la cultura culinaria típica del país. Por supuesto, estuvimos comiendo pupusas, que quizás es el plato, la comida más típica de El Salvador. Por supuesto, comimos pupusas allí en esta recepción en el Departamento de Exteriores, pero también estuvimos comiendo muchas pupusas durante cenas o fines de semana ya por ahí, ¿no? En restaurantes normales. Con lo cual esa recepción bien. Y una cosa que no estaba planeada es que ya al final, durante los últimos días, tuvimos la oportunidad de tomar contacto con la Embajada de España. Tuvimos una especie de cena de gala, que esa sí que estaba planeada, con una especie de cámara de comercio con los suecos, con un departamento de autoridades suecas que, bueno, digamos, se han visto implicadas en la organización, sí, pero no, porque tampoco es que hayan puesto financiación. Pero bueno, pero ahí aprovechó la embajadora a llegar e intentar conocernos a nosotros, los españoles, porque no tuvo conocimiento previo de esta expedición, que al final parecía que iba a ser, al principio sueca, con apenas colaboración española, y luego en la realidad era, sin especial a los compañeros suecos, realmente todos los cirujanos, todos los médicos éramos españoles, los optometristas todos éramos españoles, y los suecos eran enfermeras y auxiliares, con lo cual digamos que la colaboración o la participación española en la expedición no era marginal, sino era muy importante, y la embajadora no tenía conocimiento, entonces vino para conocernos y luego nos invitó en la embajada para tener una conversación más concreta con los españoles. Gracias a esto, con la reunión con la embajada en concreto, con la embajadora en concreto y bueno, con todo el equipo en general, conocimos los médicos españoles, que no teníamos ni idea, de que la embajada española está haciendo un programa de colaboración muy importante con el sistema sanitario, el sistema de salud de El Salvador, y concretamente
además de unos planes de colaboración general, concretamente con el hospital donde precisamente yo he estado operando estas 2 semanas, el Hospital de Niños, el Hospital Bloom. Concretamente, ha donado, o no se llama donar, ha colaborado ofreciendo material quirúrgico, que por cierto nos habría venido bien para las cirugías si hubiéramos venido unos días antes, nosotros hubiéramos ido unos días después, y también una serie de material de consulta. Y no es una ayuda testimonial, sino que es una ayuda importante que les vendrá fenomenal a este hospital. Este ha sido un resumen rápido, objetivo de lo que hemos estado haciendo, y para finalizar quería comentar un poco mis impresiones. A nivel profesional ha sido muy positivo, ha sido un cambio con respecto a la forma habitual de trabajar, por muchos motivos, pero sobre todo porque han sido básicamente cirugía. En España, en tu semana normal, que si trabajas, vamos a decir, 5 días, pues puedes tener un día de quirófano, 2 días de quirófano, puede variar mucho entre profesionales, pero en oftalmología suele ir así. Otra cosa que luego trabajes en otro sitio o tengas lo que llaman peonadas, ¿no? Jornadas extraordinarias, pero la actividad quirúrgica, pues eso, puede ser 1 o 2 días a la semana nomás. Aquí ha sido al revés, ha sido casi todos los días operando, lo cual ha estado muy bien. Ha habido casos más complejos de los que habitualmente veo en España o en Suecia. Niños con mucha más patología, con más traumatismos, accidentes de coche o de moto que causan problemas de estrabismos, tumores, enfermedades graves que producen ese tipo de estrabismos. Niños que tenían problemas importantes de posiciones de cabeza o tortícolis por la causa de este problema de la desviación de los ojos. Niños que veían doble y que tenían que llevar un ojo tapado todo el tiempo precisamente por este estrabismo. Con lo cual, bueno, pues ha sido una labor que no solo a los niños y a las familias les ha producido una mejoría objetiva, sino a nosotros, como profesionales, como médicos, bueno, pues nos llena mucho el poder ayudar, porque aquí está realizando un cambio importante a la vida de todas las personas con las que hemos podido intentar ayudarles. Estos casos complejos han sido desafiantes, pero debo decir que ha ido muy bien. Hemos podido ver a todos los que hemos operado en el postoperatorio inmediato y los resultados han sido muy buenos, la verdad. Incluso los casos complejos, que eran cirugías más difíciles. Y recuerdo sobre todo una técnica quirúrgica que realmente no lo había podido hacer antes porque son casos muy extraños y no encontraba, en España todavía no he encontrado una indicación para hacer esa técnica quirúrgica que es novedosa, que era nueva para mí, una cirugía que ha sido especialmente larga y que el resultado ha sido muy bueno. Por supuesto, aparte de todo esto, de los resultados objetivos, el factor humano que hemos tenido en el trabajo me ha sorprendido mucho. Muy bien con los niños, porque nosotros hemos trabajado con niños. Los niños, muchísima paciencia, porque muchas veces el día de consulta que teníamos tenían que estar esperando muchas horas en el hospital, tenían que llegar súper pronto. Algunos venían de cientos de kilómetros porque estaban muy lejos de la capital y venían porque como sabían que veníamos nosotros con meses de antelación, habían preparado la visita, se tenían que quedar a dormir en un albergue porque no podían llegar ese mismo día. Y luego, después de la cirugía, incluso cirugías complejas, largas, que producen mucha inflamación, los niños apenas se quejaban, a pesar de, porque son cirugías que al día siguiente pues tienes molestias, aunque les des tratamiento para el dolor, pues normalmente los niños y los adultos se quejan, los niños aguantaban, se dejaban explorar, una cosa maravillosa. Y eso, y también la familia, la confianza ciega que te dan con los padres, las madres, sobre todo las madres, ¿no? Que eran los que más venían con los niños, confiaban mucho en ti y lo que te transmitían al día siguiente cuando destapabas el ojo y veía pues que la mejoría, ¿no? Que había solucionado el problema, pues la felicidad que tenían y te transmitían, eso es lo que vale todo. O sea, eso te paga todas las dificultades, todo lo que te puede costar. Eso se ve recompensado en cuanto ya operas al primer paciente y obtienes ese resultado. Pero no solo esa buena sensación hemos tenido por parte de pacientes y familiares, sino por parte de los compañeros de allí del hospital. Hemos estado trabajando sobre todo con la doctora Guardado, que es la que he comentado, que era la que llevaba el tema del estrabismo allí en ese hospital. También hemos estado con muchos residentes, que, oftalmólogos en formación, tanto en la consulta, sobre todo en la cirugía, que han estado apoyando mucho y también estaban muy interesados en el tema de la docencia.
hemos tenido mucho apoyo en el hospital y también fuera del hospital, porque hemos quedado con los residentes de allí, fuera del hospital. O sea, se ha creado como muy, muy buen ambiente en muy poquito tiempo. Y también con las enfermeras y otro personal de allí, muy buenos, muy pendientes de las necesidades del médico. Hablo sobre todo de quirófano, porque la mayor parte de los días hemos estado en quirófano. Entonces el personal quirúrgico, sobre todo enfermeras, el personal de anestesia, todo muy bien. O sea, ha ido todo rodado. Y eso que, bueno, no era nuestro quirófano, no era nuestro medio, pero nos hemos adaptado enseguida porque el personal lo hacía todo lo posible para que nosotros estuviéramos muy a gusto, con lo cual ha sido maravilloso. Lo que es en nuestro grupo, es decir, el grupito que veníamos de expedición, pues muy bien, con las enfermeras, porque íbamos, como decía, con 2 enfermeras suecas y luego con nuestra residente, que era, digo nuestra, porque no la hemos traído más o menos nosotros, fue un poco lo que la elegimos, que trabaja en Suecia, vamos. Pues muy bien. Yo tenía un poco de miedo porque hacía casi un año que no hablaba sueco. Bueno, en las reuniones estas previas con los suecos, pues sí, teníamos una reunión que estábamos pues una horita hablando en sueco y tal, pero no de forma tan continua. Y ahora con las 2 enfermeras y con nuestra residente ha sido hablar en sueco constantemente y muy bien porque ha salido enseguida ha salido como muy fluido y no hemos tenido realmente dificultades a hablar como cuando vivíamos en Suecia hace un año. Y así que también eso, con el personal sueco que hemos estado muy bien porque enseguida hemos cogido la dinámica de trabajo, nos hemos puesto a trabajar, nos hemos dividido el trabajo, unos hacíamos unas cosas, otros hacían otras cosas porque había mucho que hacer y no ha habido ni roce ni problemas, ha ido todo muy bien. Con lo cual también muy agradecidos con nuestro personal, el que hemos ido, que ya digo, ahí vamos un grupo muy reducidos, con nuestra optometrista, con ellas hablamos en español. Era un poco guirigay porque con las enfermeras hablaban sueco. A veces nosotros le traducíamos a nuestras enfermeras o con las enfermeras de El Salvador. Les traducíamos nosotros del sueco al español. A veces ellas hablaban en inglés, pero poco. Con nuestra optometrista nosotros hablábamos en español, pero cuando veíamos más gente hablamos todo en sueco porque la optometrista pues también trabaja en Suecia. Era un poco un jaleo de idiomas entre sueco, inglés y español que íbamos cambiando todo el rato, pero bien, al final sin ningún problema. Y como decía también al principio, muy agradable la relación, los encuentros que tuvimos con la embajadora, con Sonia Álvarez, con la embajadora española en El Salvador, que nos conocimos justo al final de la expedición, pero nos ayudó mucho primero porque teníamos un problema con los vuelos. Como decía al principio, íbamos a estar como 3 o 4 semanas. Al final, como por problemas organizativos con la estancia y tal, lo de poder continuar después de cuando se acaba la campaña, esa 1 o 2 semanas que que me iba a quedar yo, el tema del alojamiento, ha habido problemas durante toda la estancia y después de la expedición estaba muy dudoso. Al final pensé, pues no me voy a quedar, sino me voy con el resto de la expedición. Entonces acorto mi estancia a las 2 semanas, que es lo que es el trabajo en el hospital, y ya está. Y estaba complicado. Al principio nos habían dicho que lo de cambiar los billetes era imposible, pero a través de la embajadora, que ya habló con Iberia, y Iberia nos echó una mano, y a los 4 cirujanos, que íbamos a estar más días, pero al final pues queríamos acortarlo, irnos cuando nos tocaba, lo pudimos hacer, nos fuimos a tiempo en estas 2 semanas. Y entonces la embajadora nos ayudó mucho en ese sentido. También agradecer, por supuesto, a Iberia, la parte que se llama de responsabilidad social, el departamento, la parte de responsabilidad social de Iberia, que es la que ha donado el viaje de ida como de vuelta para los españoles, ¿no? Los suecos van aparte, pero para los españoles es la que ha donado los viajes, los vuelos, la que ha podido cambiar los vuelos, porque bueno, no era cuando queríamos y al final no nos lo ha podido cambiar cuando podíamos, cuando nos venía mejor. Hemos conocido entonces, en boca directamente de la embajadora, cuando nos invitó a la embajada, los proyectos que tienen los presentes y los futuros de colaboración entre España y El Salvador a nivel de sanidad y de hospitales. Y esperamos que de ahí surjan futuras ideas y futuros proyectos, porque la verdad es que los 4 cirujanos, los 4 médicos españoles, queremos volver. Que luego ya sea un poco con esta especie de expedición sueca-española o seamos solo los españoles, eso ya está un poco por ver, pero realmente creemos o queremos que esto sea solo el principio de unas futuras colaboraciones.
Y poco más. He querido resumir todo en un episodio que me ha quedado un poco larguito y a pesar de todo me he quedado con muchas cosas en el tintero. Ha sido una cosa general, no me he querido enfocar en una cosa concreta ni en reflexiones particulares. No descarto que en futuros episodios vuelva a retomar esta expedición del Salvador para hablar algo en concreto, porque he querido ir un poco rápido para no hacer un episodio grande. Espero que te haya resultado de interés. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.